Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de este programa FEDELTA Resuelve. Un programa diseñado precisamente para ti, para que podamos disipar todas las dudas que tengas en materia legal. Y como todos los viernes tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de temas fiscales. Él es experto fiscalista, es un amigo mío de hace mucho tiempo, inclusive yo fui maestro de él en la Universidad Latinoamericana. Les presento a mi querido amigo, el licenciado Íñigo Cantú Reus. ¿Cómo estás, mi querido Íñigo? Hola, Jaime, bien, ¿y tú? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues preséntate, mi querido Íñigo. Gracias, pues yo soy Íñigo Cantú, como bien decía Jaime, egresado de la Universidad Latinoamericana, ahí me hice abogado, después hice una maestría en la Universidad Panamericana, he dedicado todo mi tiempo, los últimos 20 años, a la defensa, asesoría fiscal y administrativa, a través de un despacho que formé hace ya algunos años, desde el 2012, Cantú Arjona Abogados. Estamos aquí en la Colonia del Valle, muy cerquita del Parque Hundido, en la calle Porfirio Díaz 102. Ya más adelante, ahorita voy a dar mi celular porque entiendo que algunas preguntas se podrían estar respondiendo de una vez, pero en los canales del propio canal, ¿no? Valga la redundancia. Y encantado, muy agradecido y muy honrado de que me hayas invitado aquí al programa y pues listo para las preguntas. Perfecto, muchas gracias, mi querido Íñigo. Pues el honor es para nosotros tenerte aquí. Y vamos a hablar, píteme cómo es el tema, es cómo, cuándo y cuánto. ¿Cómo, cuándo y cuánto de los impuestos en México? De los impuestos en México. Bueno, es por todos nosotros sabido que pues todo el país, todos los estados, todas las ciudades funcionan gracias al pago de impuestos de todos los que contribuimos al erario público, ¿no? Pero muchos de nosotros no sabemos realmente para qué son, por qué están establecidos, en qué se utilizan, si realmente se utilizan. ¿Por qué no empezamos a abrir un poquito el tema con este tipo de cuestiones, mi querido Íñigo? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Por qué existen los impuestos? ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo podríamos nosotros inclusive, de alguna manera, a manera de investigación, ver si realmente lo que yo estoy aportando sí se está utilizando? No para financiar campañas o para este tipo de cuestiones, eso sería una decepción totalmente de cualquier gobierno, ¿no? Sino más bien que se está utilizando en servicios. ¿Qué podemos hacer? Platícanos claro que sí, eso. Bueno, efectivamente, la existencia de los tributos desde su concepción, pues prácticamente en cualquier civilización humana, los tributos si existen, justamente es una contribución que hace el ciudadano de a pie a quien lo protege de algo, ¿no? En términos generales, así nacen los tributos, empiezan allá por las épocas del feudalismo, en donde todos los señores feudales, a cambio de protección de sus feudos, empiezan a decir, oye, pues tenemos que dar, y a su vez los reinos empiezan a dar la misma protección de otros reinos, o, ¿no?, de los asaltantes, etcétera, etcétera. Esto desde luego ha evolucionado. Hoy claramente no es un tema solo de protección, aunque parte de lo que nosotros pagamos de contribuciones, pues desde luego paga a las policías, al ejército, a la marina, que tienen como finalidad primordial pues la protección de los ciudadanos de cualquier país. En México en específico, pues desde luego hay una parte del presupuesto que se dedica a esa parte, pero a muchas otras. No solo es la existencia del Estado, y voy a llamar el Estado en sus tres órdenes, ¿no?, estatal, municipal y federal. La existencia del Estado como tal requiere recursos para funcionar. No me voy a meter mucho en el tema de si todo el dinero se va a donde se debe de ir, porque entraríamos en un tema de política que me encantaría platicar, pero no sé si es el foro. Porque un muy buen número una cantidad importante de lo que se cobra, estamos hablando, ¿no?, la recaudación supera los 3 billones de pesos. En billones en México es millones de millones, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 3 millones de millones. Y tal vez el número hasta me esté equivocando y sea mayor, pero estos millones de pesos, un número importantísimo se va
a que haya carreteras, a que haya parques, a que haya luz pública, a que haya escuelas gratuitas, a que haya hospitales. Seguramente muchos dirán, oye, pero yo además pago predial, pero además pago cuotas del Seguro Social, pero además... Tenencia, ¿no? Y entonces, podríamos entrar en una discusión si lo que pagamos es suficiente o insuficiente, o si lo que hacen es suficiente o insuficiente. La definición de contribución, no por ponerme muy técnico, pero digamos que es una obligación del ciudadano, lo debe de hacer. El artículo 31 de la Constitución, en la fracción cuarta dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Para el funcionamiento, ¿no? Dice después ahí para lo federal y para la Ciudad de México y los estados, pero para el funcionamiento del Estado. Y entonces, ¿en qué se gasta? Yo, por paz mental, les diría un porcentaje altísimo es para lo que sí vemos, ¿no? Escuelas, hospitales, calles, alumbrado público, parques, seguridad, y insisto para paz mental, porque seguramente todos los que me escuchan, todos los que nos ven, dirán, oye, ha sido absolutamente insuficiente, ¿no? O sea, hay lugares que están tomados por el crimen, hay lugares que no tienen calles, hay lugares que no tienen hospitales. Sin duda, hay que pensar, somos creo que 120 millones de habitantes en el país. Más o menos. Si pensáramos, ¿no? Yo no tengo el dato aquí, la verdad es que no se me ocurrió que íbamos a vernos en ese momento, pero una persona, o sea, estudios, transporte, educación, ¿no? Debe de costar unos 10, 12 mil pesos mensuales por 120 millones de pesos de personas, ¿no? O sea, ¿cuánto necesita el Estado para mantener esos servicios? Solo esos servicios, pues hagan la matemática, ¿no? O sea, 10, 12 mil pesos mensuales por ser humano de los que viven en el país, que lo que necesitan es educación, hospitales y calles, ¿no? Todavía falta una serie de cosas más, porque sabemos que hay estancias infantiles, becas, ¿no? O sea, insisto, independientemente de mi opinión respecto a si los gobiernos actual o previos lo han hecho bien o mal, creo que en términos generales lo han hecho mal, ¿no? Y lo hacen mal todavía, pero independientemente de eso, creo que tampoco es una cosa sencilla, ¿no? Prácticamente en todos los estados, en todos los países, la queja sería más o menos igual, ¿no? Quien intenta, porque además podríamos decir, oye, estas mega obras de esta última administración son o no útiles. Insisto, sin entrar en política, si funcionan, pues claro que van a ayudar. O sea, si Dos Bocas empieza a refinar, claro que va a ayudar, ¿no? Claro. ¿No? Mucha gente dice, oye, pues que quedaron que ayer iba a empezar a refinar y no ha refinado, y nos ha costado el triple. Tal vez hay que mejorar las leyes en cuanto a cómo se gasta el dinero, pero pues un poco así, ¿no? La primera parte es en qué se gasta. Yo me quedaría para que todos estemos de acuerdo en que, porque además no importa lo mal que lo haga el gobierno, eso no legitima a los ciudadanos a dejar de pagar, porque hay otras cosas que sí son necesarias. O sea, yo sé que podemos estar, tal vez de la gente que nos escucha, unos estarán muy a favor de la 4T y otros muy en contra. En cualquiera de los dos casos, tenemos la misma obligación constitucional de contribuir al gasto público, ¿no? Independientemente de si quien está al frente, que también llegó de manera democrática, nos caiga bien o nos caiga mal, lo gaste bien. Dicen los de que es primero si el huevo o la gallina, o sea, como ellos lo hacen mal, entonces no pago, pero como no pago, entonces no les alcanza, entonces lo hacen mal, ¿no? Y se convierte en un círculo vicioso. Entonces, lo que yo podría decir es, sí hay muchas cosas en las que se gasta que sí son muy necesarias y que sí le ayudan a mucha gente que no tiene los privilegios que otros tenemos, y entonces con eso yo empezaría a decir, vale la pena pagar impuestos. Y ni más, digamos que donde vamos a terminar, yo espero, en la plática de hoy, es que no se vale pagar un peso más, pero tampoco se vale pagar un peso menos, ¿no? Y es a donde más adelante vamos a llegar en el cuánto y cuándo. Ok. Oye, mi querido Íñigo, entonces yo creo que sí es tangible el ver que el dinero se está utilizando para cuestiones que podemos percibir todos, ¿no? Por ejemplo, aquí justo a unos metros tenemos un parque muy concurrido por toda la gente, sobre todo los fines de semana, pero tiene un tránsito impresionante, inclusive
durante la semana. Y es un parque que está bien cuidado, que pertenece a esta alcaldía. El alumbrado público, tenemos buenas vialidades, algunas parchadas, etcétera, pero hay vialidades, se les da mantenimiento, yo creo que todavía no de la forma adecuada, porque no debería de haber esos parches, sobre todo en avenidas como Mazarik, como Reforma, como Insurgentes, como Cuauhtémoc. Es decir, todas las vialidades deberían de estar muy bien realizadas, no para evitar el desgaste de los vehículos, sino porque realmente necesitas por el tránsito que hay, ¿no? Habemos, decías, un número importante ya de habitantes en este país, y si profundizáramos un poquito más, veríamos qué porcentaje de la gente tiene vehículos y ese porcentaje cuántos vehículos tiene, porque llegó un momento con el no circula que mucha gente se hizo de 1 o 2 coches más de los que tenía, ¿no? Entonces la vialidad genera mucho desgaste actualmente, los vehículos en la vialidad. Ahora, una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención, con la cual estoy completamente de acuerdo, es se tienen que pagar impuestos y todos estamos obligados porque todos respiramos, todos salimos a la calle, todos tenemos luz eléctrica, todos tenemos servicios, algunos subsidiados, algunos otorgados de manera de concesión a los particulares, pero aún así son servicios que el gobierno detenta y que constitucionalmente se los pasa a alguien más, ¿no? Como sería, por ejemplo, el gas, ¿no? El surtir gas, etcétera. ¿Tenemos que pagar entonces todos impuestos, sí o no? Sí, todos. Yo, para hacer un poco más fácil la plática de hoy, te diría que hablemos de 2 impuestos importantes, que son el impuesto sobre la renta y el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Hay más impuestos, hay impuestos locales, nómina, predial, tenencia. Desde luego, en algunos momentos de la plática pudieran salir su importancia, pero el impuesto sobre la renta y el IVA es el que mantiene al país, ¿no? ¿Por qué es importante el impuesto sobre la renta y qué genera el impuesto? ¿De dónde se genera el impuesto sobre la renta? Okay. El impuesto sobre la renta grava los ingresos de las personas. Entonces, y además grava los ingresos de cualquier fuente. A diferencia de otros países, México lo que dice es, no importa de dónde ganes el dinero, si eres residente fiscal en México, pagas aquí, aunque tu negocio esté en Australia. ¿Okay? Y entonces todos los ingresos que se generan, entre otras cosas por eso, porque la infraestructura del país, lo que le da a esa persona que genera los ingresos es la obligación de retribuir esa infraestructura. Un ejemplo muy sencillo es, hace muchos años alguien decía, oye, es que si yo traigo una marca, una marca importante, vamos a pensar una marca que ya no esté muy en boga, pero que sepamos que existe, Lili Ledy, ¿no? No sé. De los juguetes, ¿no? De los juguetes. De nuestras épocas. Exacto, no sé ni siquiera si existe todavía o no. Había quien decía, ¿por qué voy a tenerle que pagar a México los ingresos que obtengo de fuente mexicana, ¿no? O sea, porque si la idea de los juguetes, la marca de los juguetes, nació fuera del país. Y lo que dice la teoría es justo porque utilizaste la estructura de México, el gusto de México. O sea, al final, la definición de nación, ¿no? Ahora sí que, bien decías, me diste clases, él no me dio teoría del Estado, por cierto, por si me equivoco en algo, ¿no? No lo vayan a culpar. Pero es tierra, población y gobierno, ¿no? Y entonces, pero todo eso nos da una serie de cualidades que éramos más adeptos tal vez para comprar esos juguetes. ¿Por qué te digo esto? Porque México dice, todo el dinero que tú gastes en el extranjero, que tú ganes en el extranjero, lo grabas aquí, pero también, si no eres residente mexicano, pero el dinero salió de México, también está grabado en México. Esa es, digamos que, la fuente de riqueza es importante para México cuando no eres residente en México, pero si eres residente fiscal en México, que ahí también hay algunas dudas respecto a la residencia fiscal y a la residencia migratoria, a veces no están, en la mayoría de los casos coinciden, pero yo puedo ser mexicano para efectos migratorios y residente fiscal de algún otro país. Okay. O al revés, ¿no? Lo que está pasando ahora con el nearshoring y todo esto es que mucho de lo que pasa, ese es un gran ejemplo de ideas, tecnología, etcétera, que vienen a México, que muchos de los que las traen dicen, pues ¿cómo? Si yo desarrollé estas ideas fuera, ¿por qué tengo que pagar en México A o B?
Pues porque si no fuera porque México está a 30 minutos de Estados Unidos, no te interesaría venir para acá, es parte del costo, ¿no? Claro. Entonces, adelante. Continúa. Perdón. Sí, no te Y preocupes. entonces, ¿por qué es importante pagar? Entonces, por eso, ¿no? La infraestructura que te dé el país, el impuesto sobre la renta es el más importante. Hoy, si ustedes ven el presupuesto de egresos o la ley de ingresos, están, digamos que, de mayor a menor. El que más recauda es el impuesto sobre la renta, sigue el IVA, luego sigue IEPS y luego los demás, ¿no? IEPS es impuesto especial sobre producción y servicios, es el que le ponen a tus cigarros, a tu whisky, a tu gasolina, a tus bebidas energéticas, todo eso está en el IEPS. No quiere decir que no tengan los otros, o sea, que no tengan los otros ingresos. O sea, si yo vendo cigarros, yo pago impuestos por el ingreso que obtengo al vender cigarros, pero además ese producto tiene IVA y tiene IEPS. Y los consumidores lo pagamos. En el momento que tú vas y compras una cajetilla de cigarros o una botella de licor que te guste, una bebida energética, como lo decías, ya trae incluido su IVA y el IEPS. Correcto. ¿No? Sin importar los impuestos que pague el productor o el embotellador por la distribución o por la producción de ese producto, ¿no? Mi querido Íñigo, se está yendo súper rápido el programa. Terminamos ahorita el primer bloque, vámonos a una pausa comercial y ahorita regresamos a seguir con este tema que está muy padre. Muchas Buenísimo. gracias. Gracias. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola Alfonso, gracias por la invitación. No, por nada. ¿Qué es GCI? GCI es Grupo Consultor en Informática. Somos una organización especializada en tecnologías de la información. Hemos construido a lo largo de 20 años un prestigio como uno de los integradores más activos en el sector de banca de desarrollo y también hemos construido una base importante de ingenieros y técnicos que diseñan, construyen y operan tecnologías de la información para todo tipo de industrias y todo tipo de tamaños. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas, estamos como Grupo Consultor de Informática y en nuestro portal www.gci.mx. Y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 0721 y 0723. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Hola, soy Guillermo Mora, concejal en la alcaldía Iztapalapa. Nosotros estamos realizando diferentes actividades. Por ejemplo, llevamos lo que es abasto popular. Como ustedes saben, la inflación es un tema que está afectando los bolsillos de las familias. Por eso nosotros estamos acercando el abasto a las zonas más marginadas de la demarcación. Pero entre otras cosas que hacemos, también realizamos jornadas. Hemos llevado como ejemplo jornadas de detección de pruebas de VIH para que los jóvenes puedan estar protegidos. También realizamos diferentes actividades como reuniones vecinales, entre otros asuntos. Nuestro objetivo es estar cerca de ti y atender tus necesidades. Queremos que te acerques, queremos escucharte. Por ello, te doy mis redes sociales para que puedas contactarme. En Facebook, Guillermo Mora. En Twitter, Instagram y TikTok estoy como @memomora_L. Por ti, por los tuyos, hagámoslo juntos. Bienvenido de vuelta a nuestro programa. Pues estamos en una plática muy interesante hablando de impuestos con Íñigo Cantú. Y aquí antes de concluir el programa estábamos cayendo ya en tocar otros impuestos, el IEPS, el IVA, pero a mí antes de irme para allá, para esos territorios, tengo varias preguntas o creo que por ahí pueden salir varios comentarios, sobre todo para la gente que nos ve, para la gente que es nuestro destino, para quien está destinado este programa.
Por ejemplo, si yo tengo la fortuna de tener 3, 4 departamentos, me los heredaron, yo los compré, etcétera, los empiezo a rentar y cobro los 5, 10 mil, 15 mil pesos por cada departamento, eso me genera un ingreso. Entonces, ¿tengo que reportar a Hacienda? ¿Tengo que pagar impuestos a Hacienda respecto de eso? Sí. Como les decía, la ley del impuesto sobre la renta lo que dice es, no obstante se llama sobre la renta, en realidad la palabra renta para efectos de este impuesto es ingreso, ¿no? Debería llamarse la ley del impuesto sobre el ingreso. Esta misma ley, hagan de cuenta que podríamos ir con un sí o un no, ¿no? ¿Este ingreso te hace más rico? Si la respuesta es sí, va a haber que... Hay que grabarlo. Hay que grabarlo. Oye, este ingreso, dice la ley que aunque te haga más rico, no lo tienes que grabar, entonces no lo grabas. O sea, hay ingresos que pueden ser que no te hagan más rico, y hay ingresos que haciéndote más rico, la propia ley te dice, estos no. El del arrendamiento que mencionas, sí es un ingreso que hay que reportar. Ahora, a partir del año pasado, del año pasado, inició un régimen fiscal que se llama régimen de confianza, régimen simplificado de confianza, que es este reciclo, que lo que hace es bajar la tasa, o sea, el impuesto. Me ibas a preguntar algo, perdóname. No, está bien, bueno. está bien. Tú tienes, en el caso exacto que tú dices, heredaste algunas casas, esas casas que heredaste son un ingreso para ti, porque tendríamos que partir desde ese momento, de cuando tú eras menor de edad, que las casas eran de tus papás o de tus abuelitos, pues esas casas no te hicieron más rico. Luego tus papás te heredaron, o tus abuelitos te heredaron esa casa, esas casas sí te hicieron más rico. O sea, los ingresos no solo son en efectivo, ese es otro tema importante. O sea, la ley grava ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito. ¿Okay? Y entonces, si esos ingresos, cualquiera de esos 4, te hicieron más rico, no hay una definición en la ley de qué significa ingreso. La Corte se dedicó a definirlo y es cualquier modificación positiva en tu patrimonio. ¿Okay? Y entonces, un poco con esa definición a la que hace referencia la Corte, no la ley, pero al final pues, nos queda más o menos claro. Entonces tú dices, oye, estas casas llegan o estos departamentos me los heredan. Resulta que la propia ley del impuesto sobre la renta dice, cuando tus papás o tus abuelos o tus hijos te heredan bienes, esos ingresos no son acumulables, no se suman a tus ingresos. Y entonces, si bien son un movimiento positivo en tu patrimonio, eso no quiere decir que estén grabados para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, los heredé y si los compré, puede ser que el dinero que me gasté, ya más adelante hablaremos de las deducciones, el dinero que me gasté menos lo que me dio de ingreso este bien, pues medio se ecualiza y quién sabe cuál sea el ingreso, ¿no? Entonces, si tú no eres reciclo, este régimen simplificado de confianza, lo que te dice la ley es cada peso de renta que cobras, le puedes disminuir como deducción cualquiera de estas dos. Todos los gastos de mantenimiento y el pago del predial. Lo que te cueste eso, se lo descuentas al pago de la renta, la diferencia le aplicas el 30% y ya. Como a mí se me hace que la autoridad se dio cuenta de que había muchísima gente que recibe ese dinero en efectivo, generó el régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza lo que hace es decirte, no te preocupes. Antes de entrar al régimen, también existe una cosa que se llama deducción ciega. Y en los ingresos por arrendamiento, tú puedes decir, no sé cuánto me gasto en mantenimiento, no sé cuánto me gasto en otros temas, y entonces la ley te dice, de los 10 pesos que cobras, 3.5 son deducibles sin que me acredites nada, o sea, sin que me enseñes ningún documento, más el pago del predial. Lo que te dé de resultado, le aplicas el 30% y eso me pagas de impuestos. Si de esos 10 pesos disminuyo el 3.5 decías, menos el predial, me quedan 5 pesos, de ahí le saco el 30%, que sería 1.5, y o 1.500. Eso es lo que pago. Eso es lo que tengo que pagar, y prácticamente pues me quedé 1.5. Con 3 pesos, más o menos. O sea, ¿sí? Si realmente, bueno, quién sabe, porque también este régimen de arrendamientos como que presume que normalito te gastes
o sea, 3,500 pesos en mantenimientos, gastos, etcétera. Pero puede ser que no todos los meses lo puede gastes, ser que no todos los meses lo gastes. Es un beneficio en este sentido. Pero Recicco es mucho más, porque lo que dijo el Recicco es, cualquier arrendador, cualquiera que haga prestación de servicios profesionales, y si acaso cualquiera de esos dos recibe salarios, puede incluirle esto. Y entonces, la verdad sí está muy bueno, porque lo que hace el régimen simplificado de confianza es quita de la palestra las deducciones y te cambia la tasa. Y te dice, tu tasa más grande es 2%. Siempre que en el año no ganes más de 3,5 millones de pesos y no seas socio en ninguna sociedad. O sea, no tengas no seas empresario y nada más estés, digamos, que dándole la vuelta a la ley. Hoy es muy común darle la vuelta a la ley, ¿no? Ganarle a la ley en otros temas, ¿no? De nuevo no voy a entrar en politiquerías, pero me viene a la mente las corcholatas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué hace el Recicco? El Recicco te dice, todos los ingresos los tienes que registrar, pero en el caso del arrendamiento, que es el más útil, o sea, el Recicco, yo creo que a quien más beneficia es a los que tienen un departamento que rentan o una casa que rentan, y siempre que sus rentas en todo el año no sumen 3,5 millones de pesos, porque les cobran hasta 2%. Entonces, vamos a pensar que los mismos 10,000 pesos. Con son los 10,000 pesos, en un año te vas a ganar, en realidad, 100,000 pesos, ¿no? Entonces, en vez de 2% de tasa, vas a pagar 1% de tasa. O sea, depende de la cantidad, se mueve esa tasa de 1 a 2%, ¿no? Okay. 2,5 me parece. Y entonces, ya olvídate de las deducciones, olvídate del predial, olvídate de todo. Lo que te dice la ley es, ganaste 10, págame 100 y hazte bolas con lo demás, ¿no? Entonces, el que pagaba 1,500, ahora paga 100. Uy, la reducción es bastante considerable. 90%, 95%. O sea, en realidad a los que pagan 30, en mi opinión, ¿no? Es una inequidad, ¿no? Porque igual pusieron 3,5 millones, pero hubieran podido poner 8 o 7, fue totalmente arbitrario. Porque alguien que gana 3 millones de pesos al año, 3,5 millones de pesos, no le va nada mal. Claro. O sea, está ganando 300,000 pesos mensuales, ¿no? Así es promedio. Que, no sé ustedes, pero 300,000 pesos mensuales me parece que es una vida de whitechican importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, este es un régimen específico. O sea, la ley del impuesto sobre la renta, por eso les decía, el ingreso, o sea, cualquier ingreso que obtengas puede ser gravable o acumulable, y algunas veces la ley te da algunas oportunidades a los conductores de Uber o de, bueno, no dice la ley Uber, obviamente, dice los conductores de plataformas, etcétera, etcétera, o a los que rentan sus casas en plataformas electrónicas también como Airbnb, así. Hay unas retenciones también mucho más chiquitas, ¿no? De unos por cientos, 2%, 3%, que es el costo total del prestador de ese servicio, del impuesto que paga. O sea, les disminuyen, y un poco sale mucho más barato, porque la siguiente pregunta tal vez sería, oye, ¿por qué yo tengo que pagar 30 y esta gente tiene que pagar 3, 2, 1%, ¿no? O sea, no hay nada de equidad. Yo estoy de acuerdo con la pregunta, pero además también es un tema de recaudación y de ir a cobrar. O sea, está tan pulverizado ese mundo que si la autoridad fiscal fuera a buscarlos a todos para irles a cobrar, terminabas más caro el caldo que las albóndigas. Claro, todo lo que tienes que involucrar de dinero, de contratación de personas para perseguir a la gente para que pague impuestos sería interminable, ¿no? No alcanzaría la totalidad de los impuestos para eso. Exacto. Oye, a mí me surge una duda. Todos los ingresos entonces generan renta equivalente a ingreso. Correcto. Ingreso es todo cambio positivo en tu haber, ¿no? Correcto. Cualquier cosa que venga a sumar a mi patrimonio es un ingreso. Correcto. Hace en el año pasado, en septiembre, octubre, vendí una camioneta porque me compré otra y se la vendí directamente a la agencia y me dijeron, me tienes que facturar. Correcto. Y entonces, pues tuve que pagar un impuesto, ¿no? Ellos
como son una persona moral y una persona física, pues se tuvo que hacer una retención. Y entonces, pues de 8 pesos en lo que yo le estaba vendiendo, pues fui recibiendo 6.5, ¿no? Más o menos. Entonces, pero ahí no hubo realmente un ingreso, porque mi vehículo lo pagué en su momento, pagué tenencias, pagué mantenimientos, el vehículo ya formaba parte de mi patrimonio, era cuantificable en dinero, lo vendo, pues sí, se vuelve de ser un objeto a ser algo líquido, a entrar al banco, pero realmente no lo vendí en el precio que lo compré, hubo una depreciación. Y aparte de esta depreciación y todas las tenencias que se pagaron a lo largo de los años, pues todavía tuve que pagar un impuesto porque ese dinero, porque esa transformación de un objeto a dinero entrara a mi cuenta. Y entonces, a mí, a ver qué opinas ahorita que regresemos del corte, pero a mí se me hizo completamente injusto y se me hizo que estuve pague y pague y pague y pague, y de esto que pagué, recibí esto, ¿sí? Vamos a un corte y regresamos ahorita a ver qué nos platica Íñigo con respecto a eso. Hola, eruditos. Recuerden, cada martes a las 4 p.m. por Change TV, Eruditos Fiscalistas. Su servidor, Adrián Santamaría, junto con Rafa Vargas, vamos a hablar de temas empresariales, contables, fiscales y legales. No se lo pierda, acuérdese, Change TV, todos los martes a las 4 p.m. Gracias. Listísimo. Soy Silvia Mercado, experta en finanzas personales, y en mi programa Finanzas Fáciles por Change TV te voy a hablar del dinero. Voy a tener invitados de honor donde también compartirán sus experiencias sobre el dinero y también te darán algunos tips que podrás poner en práctica, ya sea en tu vida personal, profesional o incluso en estos temas de diversión. Soy Silvia Mercado, recuerda verme todos los días jueves de 2 a 2:30 de la tarde por Change TV. Soy Jaime Álvarez, maestro en alta dirección empresarial, especialista en derecho civil y director general de Fedelta Abogados, un despacho especializado en resolución de conflictos en materia civil, mercantil, familiar, arrendamiento inmobiliario, sucesiones y negligencia médica, entre otras cosas. Hoy te quiero invitar a que veas nuestro programa Fedelta Resuelve todos los viernes a las 11 de la mañana en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias por seguir con nosotros. Pues justo antes del corte le decía a Íñigo que a mí me parecía injusto. Reitero la situación que viví, con una aclaración obviamente. Yo vendo mi vehículo, se lo vendo directamente a la agencia. La agencia me dice, bueno, pues factúrame, yo hablo con mi contador. Yo soy persona física con actividad empresarial, entonces hago la factura por la cantidad en que estoy vendiendo mi vehículo, me lo paga la agencia, pero en el momento en que prepara mi contador la contabilidad, me dice, bueno, pues es que tienes que pagar el 30% de ese ingreso. Y a mí me parecía, le decía a Íñigo, a mí se me hizo
algo muy injusto porque, bueno, pues al momento de comprar el vehículo pagué impuestos, pagué el tiempo que lo tuve, pagué tenencia. Es un vehículo que requiere mantenimientos, aunque sea nuevo, cada determinados kilómetros tiene mantenimientos. Entonces a mí se me hizo injusto. Ahorita en el corte me explicó algo que ya se me hizo más lógico. ¿Qué sería en este caso, mi querido Guillermo? Como te decía, lo primero que tenemos que ver es a qué régimen fiscal perteneces, porque el tratamiento varía, algunos son mejor tratados que otros, y no es un tanto un tema de equidad, sino sí hay una diferencia jurídica. Pero bueno, en el caso de tu ejemplo, lo que debió de haber sucedido con esa camioneta es que cuando tú la compraste, entra en tu contabilidad, ¿no? Como la adquisición de un vehículo. La ley establece que los vehículos se deducen en 25% anual con un límite de valor. Entonces, se supone que a la camioneta le pones ese valor, vamos a inventar 100 pesos, durante 4 años tú dedujiste ese valor y entonces de todos tus ingresos, la deducción no es más que la disminución de los ingresos. Yo obtengo 100, para obtener esos 100 me gasté 25 y entonces al momento de voltearme con la autoridad fiscal le pago el 75 que quedaba, a ese 75 le aplico el 30%. Entonces, al momento en el que tú compraste tu camioneta, la metes a tus libros, la vas deduciendo y entonces, no obstante, ya te habías gastado ese dinero en el año 1, para el año 3 todavía pudiste deducir esos ingresos, de tus ingresos, esa cantidad. Vamos a pensar que vendiste la camioneta en el año 5. Entonces, esa camioneta para efectos fiscales ya había sido deducida, o sea, ya habías amortizado su valor respecto de tus ingresos. Fiscalmente, de valer 100 pesos, llegó a 0 por todos los beneficios de deducción que me... Exacto, o sea, digamos que el SAT dice, yo me asocio contigo y entiendo que comprar tu camioneta mejoraba tu nivel de ingresos. Y entonces, como el SAT es tu socio, dice, yo me subo contigo a compartir ese gasto, ¿no? Es un socio un poco abusivo, pero es un socio, sí. ¿no? Y entonces, pero después, y piénsenlo así, piensa que de veras tú fueras el socio, ¿no? Es, oye, te compraste una camioneta, yo me subo contigo a que disminuyamos de los que me tienes que dar esos 100 pesos que te gastaste, pero cuando la vendes, tú le vuelves a decir a tu socio, pensamos que no es el SAT, sino tu socio, sí. Y le dices, bueno, pues la lana es mía. Oye, espérate, si yo compartí el gasto, pues no seas gacho, ¿no? O sea, ahora dame un pedazo de lo que nos gastamos juntos. Te viste beneficiado por esa deducción, porque exacto, mensualmente me tenías que pagar 10 y te dije, te comparto tu adquisición. 25 pesos son de los que me tocaban a mí, te los doy porque compraste tu camioneta. Ok, esos son intocables y de los 7.5 de los 10 de tus ingresos, ahí le vas a aplicar el 30%. Sí, ahí sí ya me debas mi pedazo, o sea, yo quito de lo que me toca, y de veras es más fácil pensarlo entre socios que con la autoridad, claro, ¿no? Porque yo soy socio contigo, nos ganamos 100, y tú me dices, oye, no, espérate, pero de esos 100 no te voy a dar 50 porque me tuve que comprar un coche para ir a ver clientes. Ah, órale, tienes razón, va, entonces, ¿cuánto te costó? 3 pesos, perfecto, ¿no? Al momento que vendes la camioneta, pues tu socio te va a decir, oye, pues o la vuelves a meter al negocio, ¿no? O me pasas mi pedazo de ganancia de eso que compramos juntos. Claro, ¿no? Sí, la vendo ahora en 50 y el SAT dice, oye, a ver, yo me asocié 4 años, la depreciaste, claro, me dejaste de pagar lo que me correspondía, pero ahora que la vendiste y de haberte costado 10, la vendes en 5, pues de esos 5 dame el 30%. Es, ¿no?, nuestra camioneta. Exacto, ¿no? O sea, exacto. Fíjate que no me deja de parecer injusto. No, claro que duele. Pero claro, sí, claro que duele. Cuando, entonces, yo les digo a mis clientes muchas veces, cuando le pegas a alguien en el bolsillo es el peor golpe que puede recibir, ¿no? Sí. Es ahí donde más le duele a cualquier persona en general, y ustedes lo deben de saber también. Con esta explicación que me das me queda claro, no me quedo tranquilo, sí, no me quedo contento, a gusto, pero claro. Exacto. Exactamente. Oye, pues retomando este tema, entonces el impuesto sobre la renta es un impuesto sobre los ingresos.
Yo quiero, y perdóname que me adelante a las preguntas del cuánto, porque no sé si nos va a dar tiempo, pero ya se nos está acabando. Para mí hay un tema que yo he visto muy seguido, y perdón que te atravesé el caballo. A mí me... Las deducciones. O sea, el típico de, pues el contador dice que sí, ¿no? O sea, el contador dice que sí entra ahí, entonces ya, y luego tienes unos broncones, ¿no? El primer requisito de las deducciones es que sea estrictamente indispensable para, si eres persona moral, el objeto social, para llevar a cabo el objeto social. ¿Okay? Hay algunas otras que nos dan chance, pero el primer requisito es eso. O sea, si eres un bar, es deducible comprar tequila. No es deducible comprar un libro, ¿no? Oye, pero ¿cómo crees que no va a ser deducible comprar un libro? Pues eres un bar, no lo necesitas para tu objeto. Eres biblioteca, no es deducible comprar vino, pero sí es deducible comprar un libro, ¿no? Claro. Para mí ese es un tema que vale mucho la pena porque muchos contadores, por no perder a un cliente, y no es culpa de los contadores, quiero decir, no es que sea culpa de los clientes, pero siempre nos pasa un poco lo que dices, oye, te entiendo pero no me deja tranquilo. Es una voz común en nuestros clientes de, ay, pues es que mi contador dice que esto sí se puede. Yo lo que les quiero poner en los impuestos no son transferibles. O sea, la obligación contributiva, ahí está Shakira, ahí está Paquita del barrio, ahí está, ¿no? O sea, esos ejemplos son tan sonados, por supuesto porque la autoridad los hace sonar, porque yo les garantizo que ni Shakira, ni Paquita del barrio, ni nadie de esos se sentaron un minuto a revisar sus impuestos, ¿no? Contrataron a un contador que le dijo lo que quería escuchar, ¿no? Y 10 años después debían millones de pesos de impuestos, porque aguas, ¿no? O sea, un poco es mejor tener una discusión técnica con él y decirle por qué estoy o no estoy de acuerdo con esta deducción, como la camioneta. O sea, oye, ¿por qué tengo que pagar? Y hay cosas que no tienen lógica, es porque dice la ley, ¿no? O sea, de entrada, ¿por qué puedo deducir solamente el 25% por año? Pues porque eso dice la ley. Me encantaría decirte distinto, pero para mí, una de las cosas que me gustaría que quedara muy, muy claro como les dije, a mí se me hace pésimo pagar un centavo más de impuestos, ¿no? Hay que pagar lo menos que se pueda, claro que lo menos que se pueda, pero con la ley en la mano, ¿no? O sea, es decir, si yo de pronto digo, no, claro que puedes deducir esto, sí pasa. La cosa con los impuestos es que no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Y entonces, perdón, me parecía importante nada más hacer este pequeño paréntesis de o sea, lo que andamos buscando es que tus ingresos sean chiquitos para pagar menos impuestos. La mejor forma de que tus ingresos sean chiquitos es tener muchas deducciones, ¿no? Por eso están a todo lo que dan los vendedores de facturas y son igual que narcotraficantes, igual que violadores, o sea, son delincuentes. Son delincuentes. Son delincuentes. Okay. Y entonces, hay que tener mucho cuidado, porque tal vez alguien te hubiera podido decir, no, ponle otro precio, o o haz, o mete no sé qué, y al rato la bronca, ¿no? En el momento en el que suceda, la traes tú. Que eres el único obligado frente a la autoridad, no importa cuántas asesorías atrás tengas, el único obligado ante la autoridad es el contribuyente. Ahora sí, ¿no? Aquí me surge una pregunta. Si tú estás contratando a un profesionista para que te lleve tu contabilidad, no la llevó de buena manera, no te asesoró de buena manera, ¿es responsable solidario contigo al haber realizado tus cálculos? No hay responsabilidad solidaria. No, la responsabilidad solidaria para efectos del Código Fiscal de la Federación no habla de asesores fiscales. O sea, los asesores fiscales tienen sus propias responsabilidades y tendrán sus propios castigos, tienen multas, tienen una serie de otras cosas, se pueden ir hasta la cárcel, ¿no? Pero eso no te quita, o sea, no los hace responsables solidarios contigo, los hace responsables de hacer una trampa. Pero el costo del impuesto indebidamente pagado o de las consecuencias de su indebida asesoría no se transfieren a ese consultor, ¿no? Entonces, no te puedes salvar o sea, no es, oye, es que a mí me dijo el contador, no. O el abogado, porque no, yo me dedico a esto y a veces pongo pues en el radar así de, oye, ya pensaste en esto, ¿no?
Y hay quien sigue mi consejo y hay quien no. Pero no hay responsabilidad solidaria. Hay responsabilidades solidarias por otras cosas, pero no de consultores o asesores para efectos impositivos. Ok. Bueno, pues eso es preocupante y reiterando el objeto de toda esta plática y de que tú hayas venido es la importancia de pagar impuestos. Todos los que tenemos un ingreso tenemos que pagar impuestos. Y aquí nada más para cerrar ese tema y continuar con lo demás, pues una persona, una ama de casa que genera algún ingreso mediante venta de estos productos de Avon, Amway, de todo eso, pues está generando, está ingresando, está incrementando su patrimonio, tiene que pagar impuestos. Los vendedores ambulantes tendrían que pagar impuestos porque están generando un ingreso, ¿no? ¿Habría una forma, tú sugerirías alguna forma en la cual se les pudiera cobrar, por ejemplo, a los vendedores ambulantes? Dejemos a las amas de casa completamente de lado, pero un vendedor ambulante, ¿hay forma de captarlo como un ingreso? Mira, yo creo que este sistema de reciclo, este régimen simplificado de confianza, es una medida útil, ¿no? La verdad es que es muy difícil. La informalidad en México es brutalmente alta y además es una forma de, o sea, esta economía informal le da de comer a un número importantísimo de mexicanos. Y entonces, y además tampoco es que ganen muchísimo. O sea, tú le dices a alguien que gana 10 pesos, que de esos 10 ahora nomás gana 7 y son 7 de familia, ¿no? Pues no les alcanzó, ¿no? O sea, y entonces yo lo que te diría es, hay que redistribuir la riqueza sin duda. Hay un tema, no sé si nos va a dar tiempo, pero, porque hablamos de impuesto sobre la renta, pero el impuesto sobre la renta, aunque debería de alcanzar a todos, pues como bien lo acabas de decir, no alcanza la economía informal, no alcanza algunas áreas de ingresos, y quien sostiene al país, en términos de impuesto sobre la renta, son los trabajadores. O sea, los trabajadores, los asalariados, pagan el 30%, bueno, oscila entre el 12 y el 35% de sus ingresos, todos los que reciben un sueldo, ellos sostienen el país. O sea, la base trabajadora de México, que recibe un salario quincenal, mensual o semanal, esos son los que sostienen este país. Luego hay un número importante de empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que pagamos, ¿no? Tu despacho, mi despacho, no sé si este canal, etcétera, ¿no? Pagamos un número importante, o sea, esa es una base importante de impuestos. Y luego están los grandes empresarios, ¿no? Los grandes contribuyentes, que también, aunque escuchemos en las noticias que de pronto deben 2,000 millones de pesos de impuestos, también pagaron 2,000 millones de pesos de impuestos. O sea, puede ser que sí los deban, no conozco el asunto ni estoy cerca, pero ellos también, ¿no? O sea, digamos que estos tres grandes bloques. Pero hay un lugar en donde también se paga muchísimo dinero de impuestos, que yo creo que podría alcanzar a más gente, incluidos que es el IVA, ¿no? En el IVA sí estamos todos. O sea, yo me compro un reloj, pago IVA, me compro un suétercito, ¿no? O sea, ahí sí no hay niveles. Ahí sí es parejo, ahí quien llegue a la tienda y lo compre está pagando el impuesto sobre el valor agregado. Sin embargo, hay una cosa que yo creo, ¿no? Es políticamente no muy, o sea, quien tome ese riesgo va a perder muchos votos seguramente, pero es la tasa cero del IVA. Alimentos y medicinas. Alimentos y medicinas están a tasa cero, ¿no? Y entonces nos ayuda, o sea, esa tasa cero del IVA en alimentos y medicinas me ayuda a mí, pero también ayuda a Carlos Slim, ¿no? Y entonces, y para ser sinceros y sin que suene, ¿no? Hay gente que necesita más esa ayuda que yo o que Carlos Slim, o sea, no por supuesto no me estoy comparando, ¿no? Pero, sí. ¿no? Pero lo que quiero decir es, yo no me voy a comer 16 pedazos de carne porque no tienen IVA, ¿no? O sea, me voy a comer uno, ¿no? Ni me voy a tomar más medicinas que la que me diga mi doctor. ¿Por qué no tienen IVA? Porque no tienen IVA. Sí, claro. ¿No? Y entonces, yo creo que ahí sí habría un tema de generalizar, o sea, hacer tasa general para todos esos productos, alimentos y medicinas, y luego con esa recaudación ayudar a los que de veras lo necesitan. O sea, una tarjetita del bienestar o alguna cosa parecida. De veras, no estoy a favor ni en contra de nadie, pero
así como creo que se han hecho cosas muy mal, Se han hecho creo cosas bien. que hay gente, sobre todo que gana 1, 2, hasta 3 salarios mínimos, ¿no? Que necesitan más apoyo, ¿no? Claro. O sea, Vamos a poner una pausa aquí, vámonos a un corte comercial y regresamos con nuestro cuarto bloque para concluir. buenísimo. Te quiero invitar a que sigas viéndonos aquí en Chem TV, la televisión del cambio, en tu programa Ventana de Expresión, que pasa todos los miércoles de 4 a 4:30 con tu amigo Mario Berumen, en donde hablamos de política, economía, sociales, cultura y de todos los temas que podemos abarcar. ¿Para qué? Para que tú sigas siendo la expresión, como dice mi programa, Ventana de Expresión. No nos dejes de ver. Gracias. Hola, mi nombre es Valeria Mera, especialista en finanzas personales. Conduzco el programa Crecimiento Integral, donde vemos en la sección de finanzas personales cómo poder ahorrar, cumplir tus metas financieras, hacer un presupuesto de manera eficaz y también poder invertir de la mejor manera. Dentro del programa tenemos 2 colaboradoras, Ofelia Fernández, especialista en temas psicoemocionales, y Lidia Parga, especialista en escuela para padres. Juntas creamos tu mejor versión para poder cumplir tus metas emocionales, poder cumplir tus metas con tu familia y también con tus finanzas, y sea un buen elemento en tu vida. Nos vemos todos los martes a las 3 p.m. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos al cuarto bloque, el último. La verdad es que ha estado muy interesante la plática con mi querido amigo Íñigo Cantú, desde luego un experto en materia fiscal. Y hablábamos justo de IVA, ¿no? Del impuesto al valor agregado. Nos hablabas de una posibilidad que fuera la tasa cero de IVA, que eso sería prácticamente quebrar al país, ¿no? Por todo lo que puede llegar a ingresar por medicinas, por comida, por ropa, por todos los productos a los cuales tenemos acceso en los centros comerciales, en las plazas y todo eso, ¿no? ¿Qué más nos puedes comentar con respecto a esto? Más que nada, hoy la ley establece una serie de exenciones o tasas ceros de IVA, que son, ¿no?, casa habitación, alimentos y medicinas. Un poco lo que en los foros hemos discutido los que nos dedicamos a esta materia es que esta ayuda de la tasa cero a alimentos y medicinas, si bien parece que es una ayuda a toda la población, no todos la necesitan. Y es ahí en donde los que nos dedicamos a esto medio nos atoramos, porque se supone que una forma proporcional de contribuir al gasto público es conforme a tus capacidades económicas, ¿no? O sea, es paga más quien más tiene. Esa es básicamente la definición rápida de proporcionalidad tributaria, es tienes más, tienes menos, pagas menos. Y entonces, un poco, yo el ejemplo que pongo, y lo pongo nada más por claridad, no porque considere que esté bien o que esté mal, es alguien como Carlos Slim, que sabemos que es muy rico, compra una medicina que tiene tasa cero y se va a tomar tantas medicinas como sus médicos le digan, todas a tasa cero del IVA. Y es Carlos Slim. Pero también, vamos a pensar, alguien que gana 1, 2, 3 salarios mínimos al mes, tiene el mismo beneficio de tasa cero, ¿no? Entonces, ¿por qué ayudar al hombre más rico de México con una tasa cero que en realidad solo necesitaba el que ganaba 3 salarios mínimos? O sea, creo que habría una forma, lo que es que políticamente de pronto decir que va a tasa general
nos arrastra a los que ganan pues más de 5 salarios mínimos, pero que tampoco es que estemos bollantes, ¿no? Y entonces hay una línea en ese, digamos, en esta ayuda en lo que pudiera haber una discusión. Este es un tema más filosófico, si quieren, o sea, pero un poco lo que les quiero decir es, independientemente de que, a tu pregunta de, oye, ¿cómo atrapamos a todos en el pago de impuestos? Pues con el IVA, ¿no? O sea, la verdad es que esos que están en la informalidad, en la cadena, a alguien le tuvieron que pagar el IVA de los productos que le terminan vendiendo al consumidor final. O sea, el taquito que te echas afuera del tribunal, ¿no? Bueno, tú no, pero pagó IVA, ¿no? Respecto de algunos insumos, obviamente de la carne no, de la tortilla no, porque está tasa cero, ¿no? Pero algunos productos que están ahí, tu refresco, ¿no? Eso sí pagaron IVA, ¿no? Por ejemplo, hasta el transporte, ¿no? El transporte ya generó la gasolina. Correcto. Todo eso para llegar a ese lugar y poner el puesto y hacer toda la comida, el aceite con el que se está cocinando. O sea, todos los productos industrializados, incluso la comida industrializada, lleva IVA. Claro. ¿No? Entonces sí, o sea, un poco lo que dices es, ahí mejoramos la recaudación, ¿no? O sea, hay alguien que va a haber tenido que pagar y lo que sucede con el IVA es que tú lo trasladas y al momento de trasladarlo y tengan mucho cuidado, sobre todo los empresarios que nos escuchan, que a veces dicen, no pagues el IVA o aguántate con el IVA, o ¿no? La peor idea del mundo, porque yo casi que les diría, si no tienes dinero para pagar algo, deja de pagar otras cosas antes que impuestos. Primero, es carísimo no pagar impuestos. Y segundo, cuando se trata de IVA o retenidos, es delito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué pasa con el IVA? El IVA, hagan de cuenta que funciona así, es de los 10 pesos que tú pagaste, que traen un peso de IVA, ahorita nada más para facilidad, es tanto como si yo le digo a Jaime ahorita oye, págale al señor, aquí van lo que te debo a ti, que son 3 pesos, y uno del señor, ¿no? Del que está allá. Y Jaime dice, ok, y se guarda los 11. Y yo cuando voy con ese, le digo, oye, ya no te debo nada, ¿verdad? No, ¿cómo? No, pero si se los di a Jaime. Entonces, si Jaime no fuera yo, o no fuera el SAT, y el señor fuera, más bien, si el señor fuera el SAT y Jaime fuera el empresario, lo primero que yo haría, si fuéramos 3 cuates que pasaron así, es, oye Jaime, o le pagas lo que te di al señor, o te denuncio, ¿no? Ante un ministerio público, o por robo, por abuso de confianza, o por, ¿no? En materia fiscal pasa lo mismo, o sea, el SAT dice, oye, este dinero te lo mandaron, o sea, el IVA es dinero mío que se ha estado moviendo de manos. Cuando tú no lo pagas, te estás quedando con un dinero que nunca fue tuyo. Distinto, por ejemplo, al impuesto sobre la renta. O sea, el impuesto sobre la renta te pudiste haber equivocado en el cálculo, hay muchas razones, pero el dinero en realidad no era del SAT, era tu dinero y tú se lo pagabas. Aquí el dinero siempre fue del SAT. Lo mismo que el retenido que le haces a tus trabajadores, a tus prestadores de servicios profesionales. Este dinero no era tuyo, era de ese señor contribuyente que te dijeron a ti que vayas y le pagues al SAT. Oye, yo no quiero hacer eso. Otra vez, problemas de la ley, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, mi recomendación, IVA e impuestos trasladados, impuestos trasladados o retenidos. Religiosamente. Religiosamente. Todo lo demás, casi que les diría, ya lo platicaremos. O sea, si de veras no tienes lana, ya veremos. Pero eso nunca fue tu lana, no la consideres. Sí, es como cuando le prestas, yo como prestador de servicios, como persona física con actividad empresarial, le cobro a otra persona física y me dice, dame un recibo fiscal. Te voy a cobrar 10 pesos más el IVA, van a ser 11.6, 11 pesos con 60 centavos. Entonces me está pagando 1 peso con 60 centavos de más, que no es mío. Correcto. Eso, inmediatamente lo que yo tendría que hacer es, Hacienda, SAT, aquí te va 1.60 pesos, y de los 10, ya veremos entonces, de acuerdo a todas las deducciones que yo pueda hacer,
qué tanto puedo deducir del impuesto sobre la renta, con los beneficios que la ley otorga y demás, que eso es legal. Cuando la ley nos da la oportunidad de hacer deducciones, pues es legal. Si a final de cuentas terminas no pagando porque todos tus gastos hacen que no pagues respecto de ese ingreso un impuesto, pues está bien, la ley te respalda, ¿no? Correcto. La cuestión, lo grave es que dices, recibí 1.60 pesos que no eran míos, me los quedé, forman parte, los hago como si fuera mi ingreso, y el SAT va a venir y me va a decir, oye, Milano. me robaste. Correcto. Me robaste, porque ese era mío. Tú nada más eras el receptor, pero tendrías que mandármelo a mí. Tal cual. Pues yo creo que explicado así no queda lugar a duda de que cuando cobramos el IVA, ese dinero inmediatamente, ¿no? Al contador decirle, págalo. Mira, yo recomiendo mucho a mis clientes de repente tener una cuenta adicional y mandar para allá el IVA. Porque como bien dijiste, oye, yo hago otros gastos en los que me trasladaron IVA, que también lo pagué. O sea, yo también le mandé mi lana a la autoridad fiscal a través de otros proveedores, ¿no? Y entonces, lo que sí te permite la ley es justo eso. En materia de IVA se acredita, ¿no? O sea, lo que a mí me trasladaron versus lo que yo trasladé. Y entonces, una recomendación que yo hago por temas de orden y porque a mí me pasa mucho que se me olvida que es mío y que es del IVA, ¿no? Es cobrando, lo mandamos a la cuenta de IVA. El 17 del mes siguiente, pues hacemos un corte, que es lo que además te ordena la ley. ¿Cuánto debo IVA? 3 pesos. Perfecto. ¿Cuánto tenemos en la cuenta de IVA? 5. Pues 2 ya vienen para adentro, ¿no? O sea, tú no juegas con la lana de la autoridad y siempre decir, mira, gastamos más, ¿no? De lo que creíamos, o nos cayó, es como encontrarte dinero en el pantalón, ¿no? O sea, es un poco así. Y además te puedes ir a la cama a dormir, feliz y tranquilo. Claro. Segunda recomendación, y yo sé que aquí mucha gente, bueno, espero que no, pero por lo que dicen las estadísticas, hay gente que de pronto va con factureros, con etcétera, etcétera, y todos, estoy seguro, porque mucha gente que conozco, ¿no? me ha dicho, no hombre, pero sí tiene, ya sabes, ¿no? El típico de la fórmula. Conoce a quién sabe quién y lo hacen de 18 maneras. Acuérdense que, ¿no? Dice el dicho, el carnicero de hoy se convierte en el borreguito de mañana, ¿no? O sea, yo no les deseo lo mejor a todos, nomás, y lo digo un poco por celo profesional. Yo no puedo competir contra un facturero. Yo, por más que te diga, haz las cosas bien, mete deducible, o sea, como les decía, no pagar ni un centavo más, ni un centavo menos. Y mi trabajo es que no pagues ni un centavo más, ¿no? O sea, que de verdad sepas que lo que estás pagando es lo que te toca pagar de manera proporcional y equitativa. Cuando compras una factura, piensa, y yo sé que piensa en 3 cosas. Si yo necesito comprar una factura porque si no la comprara mi negocio no sale, pues tal vez no estás preparado para ser empresario. Y lo digo con mucho respeto, pero pues tal vez no es el momento, tal vez no hay capacidad. O sea, es un buen momento de reflexión. O sea, el hecho de que te plantees comprar una factura, olvídate del tema legal, olvídate del tema, es profesionalmente no te alcanza ni para pagar tus impuestos y crees que tu negocio es buen negocio porque dices tú, ¿no? O sea, es un tema absolutamente personal. 2, piensen en ese dinero que te decía al principio del programa, de que sí se usa bien, o sea, ¿no? que sí se usa bien. Y entonces, pues también se los estás quitando. O sea, la gente que sí lo necesita está siendo parte del problema, ¿no? O sea, tanto como si me dices, no, pero es que la violencia y la no sé qué, compadre, compra facturas, ¿no? O sea, eres tan malo como el malo al que estás criticando. Claro. ¿No? Y 3, aguas, ¿no? Porque esas 2 son de conciencia, ¿no? Y cada quien vive con la suya. La tercera es de consecuencia. La tercera es de consecuencia. Porque en el momento en el que cachen a ese facturero, lo primero que hace la autoridad, que además me parece que es la lógica natural, es buscar a sus clientes. Claro. ¿No? Y entonces, a partir de 7.8 millones de pesos de defraudación fiscal, hay cárcel, ¿no? O sea, te defiendes adentro. Entonces, a mí, no sé ustedes, a mí me parece carísimo el riesgo, o sea,
¿no? Decíamos hace poco, y lo decimos de broma, los que se casan y se divorcian, ¿no? Que hoy el porcentaje es altísimo, que los que ya pasamos por ahí decimos, no sé si me volvería a casar, aunque me encante haber pasado por donde pasé, ¿no? Acá pasa igual, ¿no? O sea, es la posibilidad de que te vayas a la cárcel por ahorrarte unos pesos. No lo vale. No lo vale, No ¿no? lo vale. O sea, Así es. ni le puedes echar la culpa al tal, y entonces es 2 temas de conciencia y 1 de consecuencia, ¿no? O sea, además de que para alguien como yo, que me quemé las pestañas, que estudio todos los días, que llegue un galán y de pronto diga, ¿no? Pues sí me arde un poco. Y ahí sí, ¿no? Yo lo veo con mi psicólogo, no se preocupen, pero sirve en este momento, ¿no? Claro. Oye, pues muy buenos tips. Prácticamente con eso vamos a cerrar el programa, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que reiteraras tus datos por todos aquellos que quieran estar interesados en contratarte como abogado, una asesoría. Muchas gracias. Por favor, mi querido Íñigo, ¿dónde te encuentran? Soy Íñigo Cantú, el despacho se llama Cantú Arjona Abogados. Mi teléfono es 55 32 23 7434. Nuestra página es www.cantuarjona.com. En LinkedIn igual, Cantú Arjona Abogados. ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Instagram? No, o sea, tengo personal, pero pues ¿Es personal? El correo electrónico icantú@cantuarjona.com. Arjona como el cantante, nada que ver con él, pero pues así es. ¿Eres fan nada más? Fíjate que tenía una socia que era Arjona. de apellido Arjona. Y se quedó ahí. Ajá. Oye, repítenos tu número de teléfono para que te puedan contactar. 55 32 23 7434. Ahí pues con bueno, mucho gusto. Qué bueno, mi querido Íñigo, muchas gracias por acompañarnos, súper interesante, bien ilustrativo y sobre todo sigan esos consejos. Hay que pagar impuestos, tengan un buen contador, tengan un buen abogado fiscalista, hay que evitar los problemas y contribuir con el erario público, no hay más. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo sábado. Nuevamente Íñigo, gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.